Y es así que nos da esta palabra que está en Juan, capítulo 1, desde el versículo 35. Y dice, los primeros discípulos de Jesús. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que se pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan, Rabí? ¿Dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, ya, escuche bien, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Y aquí en la segunda lectura, que está en el versículo 43, llama a Felipe y a Natanael. Bien, el llamado del Señor es para todos. Todos son llamados a buscar un encuentro al camino del Señor, pero un llamado a hablar de la palabra, un llamado al cual todos nosotros somos buscados por Dios. La necesidad de buscar un reino de Dios es para que todo el mundo sepa que tenemos un creador y debemos volver a Él. La creación clama, la creación canta, la creación habla de un Dios espíritu que no vemos, que no se ve, pero que sí ha creado cosas que nosotros podemos palparlas, verlas y tocarlas. Entonces tenemos un llamado del Señor en el cual es necesario entrar en el camino para que la gente pueda entender que hay un rumbo que está llevando que a lo mejor no es el mejor, a lo mejor es un rumbo en el cual estamos perdidos y hay mucha gente que realmente no conoce al Señor, no conoce de Dios. Por eso existe el ateísmo, existen otras religiones, el budismo y otras, ¿no? Donde la gente está buscando constantemente un Dios. La gente también cree, la gente no cree, pero en general la gente, poca gente es la que verdaderamente tiene ese sentir y ese deseo de decir a un Dios que es espíritu. Escuche bien lo que le estoy diciendo, un Dios que es espíritu, porque a Dios nadie lo ha visto. Entonces, de esa manera es que nosotros nos encontramos con muchas doctrinas, nos encontramos con un sinnúmero de teologías marcadas por el hombre. Cuando hablo de religiones, hablo de que otros tienen otros dioses, adoran, aparentemente dicen es Alá, el mismo Dios, el Dios de siempre, el de hoy, el de ayer. Pero hay otras religiones también que también dicen que es el mismo Dios, adorando imágenes, otros adorando a un Buda, otro a Mahoma, que es el Islam. Y el Islam, por ejemplo, para estar de acuerdo con Dios, ellos tienen que establecer su religión a la fuerza, y si tienen que matar o morir ellos por hacer algo a favor de Dios, lo tienen que hacer, no importa si es a la fuerza, si es matando o suicidándose, para ellos es una gracia de Dios. Entonces, en medio de todo esto hay una confusión tremenda también, porque si bien sabemos que si nos vamos a otros países, tienen otras culturas, hay otros orígenes de las culturas distintos al de los nuestros. Entonces, tampoco podemos nosotros juzgarlos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen con una cultura que le inculcaron sus padres, es muy diferente a la nuestra. Hay en distintos países del mundo, vemos distintas maneras de percibir la vida. Respiramos, olemos, vemos, hablamos lo mismo con otros idiomas. Quizá el sentir en nuestro cuerpo puede ser el mismo, parecido, pero lo que transforma al hombre son las culturas. Y yo estuve hablando mucho de esto en este tiempo, sobre
la inculturación, o sea, todo lo que viene hacia el hombre de otras culturas y nos invaden, como también las culturas, por ejemplo, el Halloween. Yo estaba hablando de que son culturas de otros lados, la cual ni conocíamos, pero ahora se están introduciendo en nosotros. San Valentín y otras cosas más, ¿no? Fiestas que son dedicadas al amor, fiestas dedicadas a las parejas, y en fin. Pero entre todo esto, entre todo este preámbulo y toda esta exposición que yo les he puesto ahora, hay un llamado que hace Dios al mundo. Dios lo hace el llamado, porque es Dios quien establece en su reino y lo quiere establecer también con el hombre. Entonces hay muchas cosas que entender en la posición de un llamado, y ahí es cuando nosotros nos ponemos a pensar y a repensar por qué en otros países matan a muchos cristianos. Por ejemplo, en Nigeria y en otros países el Islam ha invadido mucho y tiene poder, un poder religioso donde nadie puede someterse a ellos. Ellos someten a la gente, mueren, los matan, creyendo que eso está bien. Entonces el llamado que nos hace el Señor a todos nosotros es a través de Jesucristo. Jesucristo. Y la palabra, esta Biblia, tiene un sentido y un ámbito universal en el cual Dios la establece para el hombre. Es por eso que tenemos testimonios de muchos hombres en ese tiempo que murieron a causa del Evangelio, a causa de Cristo, a causa de predicar la palabra que Cristo vino y dejó para nosotros, el Hijo de Dios. Entonces hay algo importante y vital en nosotros como personas, es que tenemos que acercarnos a este Dios viviente, a este Dios espíritu. Y por eso hay un llamado que Él hace y encuentra, por ejemplo, a personas y les habla del reino de los cielos. Jesús le hablaba del reino de los cielos y automáticamente la gente se convertía y lo seguía. Otros también no querían nada, como es habitual, predicar un evangelio. Muchos lo reciben, otros no lo reciben. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que nosotros debemos anunciar el reino de los cielos. Aún a usted no le guste, a usted ahí esté en contra de lo que hablemos, nosotros tenemos que hacerlo a tiempo y a destiempo. Entonces, nuestra misión como pastores, como siervos de Dios, evangelistas, como servidores de Dios, el fin de nosotros es hacer un llamamiento a las personas que no conocen el camino, la cual nosotros tenemos un alma, tenemos un espíritu que tiene que encontrarse con Dios, porque Dios es espíritu y nos crea humanos ya con estos atributos de que tenemos esta alma viviente dentro de nosotros, que es nuestra propia sangre, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestras ideas, nuestras maneras. También tenemos un espíritu que es el que se va a conectar con Dios para establecer una porción, vamos a decir, específica, que es el amor a través del Espíritu de Dios. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos del amor de Dios sobre el hombre. Entonces, ahí Dios establece un pacto con nosotros a través de su Hijo. Un Hijo que Él, de sus mismas entrañas, nos lo entrega a nosotros y lo forma en el vientre de una mujer. Siendo espíritu, Él mismo saca una parte de Él y lo envía a nosotros para que forme un hombre en el cual va a establecer una hermandad, una ayuda misma de Jesucristo, ya hecho hombre en nosotros, para que podamos entender la palabra de Dios. Y entonces Jesucristo ahí es donde viene y nos enseña el reino de los cielos, y viene a enseñarnos como maestro todo lo que hay aquí en la Biblia, lo que está escrito, que antes no estaba escrito. Él viene a establecerlo para que se escribiera y se anunciara toda esta sana doctrina, vamos a decir, toda esta palabra de Dios. Cuando hablamos de sana doctrina, hablamos de la palabra de Dios, hablamos de una teología, pero no una teología de hombres, sino un camino, yo le llamaría, un camino que nos lleva a la salvación a través de Jesucristo. Entonces es importante, hermano, usted que está ahí escuchando, usted que está ahí viendo, está orando o está padeciendo alguna enfermedad, que el llamado que hace el Señor, que Dios mismo, que es nuestro Creador, envía a su Hijo, y ahí está el llamado que hace para los que crean en Jesucristo, en su Hijo,
no se pierdan, dice Juan 3:16, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando Dios hace el llamamiento para que nosotros podamos entregar nuestras cargas al Señor, entregar nuestra vida de frustraciones, y no solo eso, sino que todas nuestras cargas generacionales que vienen de odio, de rencores, de peleas, de divorcio, de divisiones, de qué sé yo, como dice la palabra, sectarismo, brujerías, hechicería, maldicencia y todo lo que habla la Biblia, es para que nosotros podamos entregarlo a Él y ser libres de toda esta opresión que nos lleva a la muerte. Entonces, ¿por qué viene Jesucristo? Que es el que viene a hacernos el llamado directamente ya acá a la tierra. El fin es que Él tiene que entregarnos un mensaje de salvación que dice que nosotros, si no reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no tenemos entrada al reino de los cielos o no vamos a encontrarnos con el Padre. Pero, ¿cuál es la situación aquí? No es solo un llamado en el cual yo voy a decir, yo listo, ya yo creo en Jesucristo y listo y se acabó. Pero, ¿cuáles son tus frutos que vas a dar en Cristo? Entonces, aquí hay una parte importante en el llamamiento, que el llamamiento lo hace el Señor a todos. Entonces, y los que se encuentran con Cristo y los que se encuentran con Él, con la palabra de Dios, con el mismo evangelio, entonces tienen un compromiso ya con Él. No es encontrarse con Jesucristo y decir ya me encontré y no conocer la palabra. Entonces, cuando nos encontramos con Cristo es un nacer de nuevo. O sea, empezamos como bebés recién nacidos, empezamos a respirar, empezamos a tomar atributos de ese reino de los cielos en el cual nos va a entregar la paz, nos va a entregar el amor, nos va a entregar sabiduría, nos va a entregar conciencia de pecado y muchas cosas que no conocíamos antes. Entonces vamos a poner bien los pies sobre la tierra bajo una simiente que es la simiente de Dios a través de Jesucristo. Entonces ya cuando nosotros hemos sido llamados y hemos sido entregados al Señor, tenemos un propósito en la tierra en el cual Dios mismo, a través de la palabra, a través de Jesucristo, nos va a enseñar cómo caminar, cómo llevar a cabo esta obra, porque ese es el fin del llamamiento. El fin del llamamiento es que los que se convierten y los que se entregan a Jesús, que se entregan al Señor, tienen un propósito ya marcado para caminar con Él. Entonces no es que nos llamaron y nos convertimos un ratito con Cristo y no es más. El propósito empieza cuando nosotros decidimos ya conocer la palabra, alimentarnos de ella, caminar con las cosas de Dios hasta el fin. No es un ratito. Es hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces este es el verdadero llamado. Un verdadero llamado es el que tú comienzas y tienes que terminarlo. ¿Para qué? Para que hayan frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de conversión, frutos de salvación y no de muerte. Entonces aquí el Señor claramente nos llama a estos discípulos no con el fin de ir a pasear, tomarlo del brazo, vamos a comer un pescadito por ahí, vamos a reír, vamos a hacer esto. No, es con el fin de que estos mismos hombres que fueron rescatados puedan entreguen el mensaje también a otros. No solo queda en nosotros, este mensaje tiene que dar fruto. Si yo recibí del Señor, entonces ese fruto tiene que ser entregado a otros también que no lo conocían o que no conocen. Entonces, mi hermano, ahí donde está usted, es necesario que nosotros tengamos un fluir. ¿Qué quiere decir? Un caminar, un andar vamos a decir, sobre el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darle a entender el mensaje a la gente que no sabe dónde está parada. La gente que está perdida, que está enferma, que está gastando millones de dólares, miles de dinero o acabándose su vida en depresión por no tener un dinero para conseguir una sanidad de un cáncer. Entonces aquí tenemos el llamamiento que es para que nosotros conozcamos esa parte y podamos ayudarnos en esa parte a sanar nuestro cuerpo y a liberarnos de toda la opresión que viene en nosotros. Pero eso no es todo. No es todo, porque la sanidad de una persona no es que ya se sanó y se acabó, sino que somos llamados a seguir y a establecer el reino de los cielos acá en la tierra, anunciando la palabra de Dios, hablándole a la gente, haciendo obras de caridad, haciendo obras de milagros también, los cuales son dones espirituales que nos entrega el Señor para que ese llamamiento sea completo
y no haya duda y podamos llegar a establecer en nosotros el reino de los cielos completamente. Entonces aquí la palabra dice, en esta parte, luego lo llevó a Jesús, dice, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas. Entonces aquí hay nombres asignados a las personas que quieren ser discípulos o que han recibido su discipulado para empezar y caminar y empezar a hacer un trabajo del Señor con nombre. ¿Cuál es el nombre que nos asigna el Señor dentro de un llamamiento? Pero ese es otro tema. Aquí a Pedro le cambia el nombre y le dice, te llamarás esto. Entonces la iglesia, no en todas, siempre se les asigna a los discípulos, a las personas que sirven, un nombre bíblico o algún nombre para que sean sellados de esta manera y el Señor los reconozca también, algunos como discípulos, no exactamente como lo hacía Jesús, no a todos, simplemente porque es una revelación de Dios que te da entregar el nombre al que lo necesita, ¿no? Entonces, Dios establece pactos con nosotros a través de los nombres también, pero eso es otro tema. Entonces volvamos al llamado. Entonces el llamado de Dios tiene una importancia, vamos a decir, contundente, yo diría, la palabra, de que nosotros todos, los que no creemos, decimos que yo cómo voy a hacer si he sido esto, he sido otro, he sido un ladrón, he sido un mentiroso, yo pueda tener una relación con Dios. Todos pueden tenerla. Desde un asesino que se convirtió y quiso entregar su vida al Señor, puede establecer un pacto con el Señor y una comunión perfecta con Él. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de cambiar las mentes, es capaz de establecer otras maneras de vivir en las personas que han caminado mal o que han estado en situaciones adversas, situaciones difíciles en la vida. Es capaz de cambiar esa situación. Entonces hay muchas preguntas que se pueden hacer en cuanto al llamado de Dios y muchas interrogantes que la gente aún no la conoce y muchos no conocen y entra en cuestionamiento. Por eso es que muchos cristianos también se apartan de la obra y no entienden el llamado, no entienden el propósito y terminan apartados de la fe. Entonces, mi hermano, es importante que en esta tarde usted pueda entender de que hay un llamado de Dios sobre su vida. Aún usted diga, no, yo no sé nada de Dios. Todos no sabíamos nada. Pero un día hemos llegado a aprender, hemos llegado a poder tener una conexión con el mismo Señor y empieza la obra de Dios sobre tus manos, sanando a las personas que están enfermas o declarando con la palabra cosas positivas de bendiciones respecto a lo que viven las personas o cómo vivían y el resultado que va a haber después de que nosotros hemos podido establecer una palabra en esa persona, en la familia o en un grupo social. Y es importante, mi hermano, de que hoy usted pueda en su corazón ahí entender de que usted tiene un llamado también del Señor. Ahora, yo no voy a decirle que usted es un llamado y que usted es establecida la comunión directamente con el Señor. Eso depende también de su voluntad, porque Dios nos entregó una voluntad. Y si nosotros en nuestra voluntad no queremos servir, no queremos hacer, ya es problema nuestro. No es un problema de los otros, es un problema personal, en el cual nosotros o vamos a seguir bien la obra de Dios, o a medio camino nos vamos a perder, o vamos a continuar la obra hasta el fin. Porque el resultado del llamado, del buen llamado, vamos a decirlo, a ser discípulo, a ser de Cristo, el buen llamado tiene un buen resultado también de permanecer siempre con el Señor hasta el fin. Entonces, cuando somos llamados, tenemos ya, vamos a decir, los atributos de la fe en nosotros por medio de la palabra. Alguien te predicó, alguien te dijo, haz esto, hermano, Jesucristo te ama. Es necesario seguirlo. Es necesario que nosotros podamos integrarnos al reino de los cielos. Entonces ya es un llamado. Si alguien te habló del Señor, si alguien te habló de Cristo y vino a tu casa y te entregó esa palabra, ya eres llamado. Ya Dios te hizo un llamado. O sea, ya no podemos hacernos los de la vista corta o la vista del otro lado, ¿no? Sino simplemente ya tenemos un llamado de Dios en nuestra vida que nos incluye a su propósito y nos
hace parte de este propósito de Dios en el cual tenemos ya un cumplimiento que hacer ahí. Entonces yo le digo así a usted, si está ahí, no sé dónde está, si alguien ya le habló del Señor a usted, entonces ya usted ha sido llamado al reino de los cielos. Pero muchos se resisten, no quieren. ¿Por qué? Porque el mundo lo hallan más bonito, hallan de que allá está todo, aunque estén sufriendo, aunque estén padeciendo, aunque estén enfermos, personas queriendo morirse y todavía no quieren nada con el Señor. Eso es terrible. Entonces nos lleva eso al abismo, nos lleva a la muerte. Porque después de este cuerpo tenemos un alma que salvar y el espíritu que está en nosotros tiene que conectarse con Dios o volver a Dios, o no sé qué va a pasar con usted si usted no establece un pacto con el Señor, porque es importante. La palabra dice que hay un bautismo que cumplir y Jesús lo cumplió con tal de que nosotros también cumpliéramos ese propósito de llamamiento. Entonces hay ciertas cosas que quizá usted no las puede entender ahora, pero desde el momento que ya usted escucha la palabra y recibió el mensaje del Señor de llamamiento, entonces ya usted es llamado a buscar los caminos del Señor. Por eso de repente vienen las pruebas o han venido pruebas fuertes y usted está escuchando este mensaje hoy. Entonces hay un propósito marcado en su vida para que usted camine en pos de Dios agarrado de la mano. Hermanita Jenny, ¿tenemos alguna pregunta respecto a todo esto? ¿Cómo se está viviendo el llamamiento en otros países? Nos hablaban los pastores de la Argentina que se han encontrado con el Señor. El llamamiento en Argentina, por ejemplo, pastor, el 15% de todos los argentinos ha reconocido a Jesucristo como su Salvador. El 15%. Pero que dicen que cuidado con el tema de la tradición, de la religiosidad. Hay mucha religiosidad allá en la Argentina. Hay la trampa, en todo lado está eso. La trampa, dice, que la trampa de la religiosidad que nos permite no acudir y hacer caso a nuestro llamamiento, de estar de iglesia en iglesia y no plantarnos en una sola iglesia. Ya, un momentito ahí, un momentito. Usted dice el llamado, pero ya están en la iglesia. Entonces, toda la gente que acude a un llamado, o sea, ya está inmerso dentro de lo que es la iglesia, conocen de quién es Jesús, pero no aplica nada ahí. Entonces, eso se vuelve una religión. Y yo le voy a aclarar esto, escuche hermano. Religión, generalmente el hombre le llama al que sea una religión, pero cuando hablamos de religión es establecer algo, pero en pacto. La religión, cuando se dice en fe, es algo serio. ¿Por qué? Yo le voy a explicar esto. Hay religiones, hay muchas religiones. Las religiones lo vamos a llamar del Islam. Hay otra religión católica, la religión cristiana y otras religiones, ¿no? que los hinduistas y muchas. Entonces, cada una de esas religiones establecen ciertos dogmas, ciertos principios para seguir algo, a alguien que es superior, ¿no? Entonces, pero hay un problema en todo esto. Muchos van hacia esa religión, pero no establecen pactos espirituales generalmente, excepto, escuche bien, excepto los satanistas, que están bien metidos, y los brujos que están bien metidos, esos tienen pactos con el diablo, ¿no? Pero nosotros que seguimos una religión aparentemente hacia la luz, debería ser aún más fuerte que ellos. ¿Por qué? Porque vamos a decir que un brujo, un satanista es bien entregado a lo que hace y tiene hasta, vamos a decir, hace sus maldades o hace sus cosas, sus hechicerías y le afectan a mucha gente. Entonces lo digo porque lo he visto y realmente nosotros peleamos contra la oscuridad. Entonces hay otra parte que es la luz. Y es esa la luz que generalmente el mundo lo llama religión. Pero religión puede ser religión satánica. Una religión, una secta son religiones. Cuando hablamos de secta, hablamos de religiones también. Hablamos de grupos asignados a algo espiritual. Pero aquí va la pregunta. ¿Tú eres llamado de qué? ¿A adorar a qué? ¿A seguir a qué? Entonces ahí está la pregunta, hermanita Jenny. El llamado consiste en seguir a quién. Ese es el punto, ¿no? ¿A quién vamos a seguir
y con quién vamos a establecer pactos nosotros. Por ejemplo, nosotros los cristianos establecemos pactos directamente con la sangre de Jesucristo que nos une directamente a Dios. Entonces hacemos pacto a través de la sangre de Jesucristo por mandamiento de Dios Altísimo, el Creador, que es el superior a todo lo que hay en la vida, en las religiones, vamos a decir musulmanes, satanistas, todo índole de religiones. Entonces el Creador, yo quiero aclarar esto, el Creador, el Dios Creador, el que creó todo, hasta creó hasta los mismos ángeles caídos que eran antes ángeles de Dios, que ahora son demonios. Dios, el Creador, y eso es lo que dice la palabra, es la única religión, es el único camino que nosotros debemos seguir. ¿Por qué? Porque el Dios invisible, el Dios Creador, ese no se muestra a cualquiera. Tiene que haber verdaderamente una entrega para que este Dios Creador nos dé autoridad y poder sobre las tinieblas. Entonces, cuando hablamos de religiones, hablamos de establecer pactos, hablamos de grupos, ¿ya? Y si por así, vamos a decirlo, que en la religión cristiana o en los que siguen a Cristo, esa es su religión, vamos a decir que tenemos que establecer un pacto verdadero con Jesucristo para establecer un pacto verdadero de que a través de Jesucristo nosotros nos vamos a salvar. Y aquí viene la respuesta. Jesucristo fue el único profeta, como dicen muchos, que resucitó y se fue al cielo en cuerpo y en alma. No existe otra persona dentro de otra religión que haya hecho lo mismo. Entonces, en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Hijo del Creador, el más grande, que hecho hombre, vino y nos entregó el mensaje de salvación, era el mismo Dios que estaba allá, que era el Verbo, que era la palabra, y vino y se hizo hombre para que nos entregue el mensaje en persona. Entonces, cuando hablamos de la religión y de los llamados, hablamos de grupos que establecen pactos entre personas que adoran a un Dios, pero no sabemos qué Dios exactamente. Entonces aquí hay que aclarar, hermana, de que las religiones pueden ser establecidas hasta con los mismos hombres, ¿no? Pacto entre hombres según adorando a un Dios, pero hay que saber a qué Dios, porque dice 1 Corintios 8, dice que hay muchos dioses y hay muchos así llamados señores también, pero dice que nosotros hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor llamado Cristo, dice. Entonces, ahí estamos nosotros estableciendo un pacto con Jesucristo, que es el único mediador ya entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que nos lleva a la presencia de Dios cuando ya toque que Él nos llame a su presencia. Amén. Qué hermoso mensaje que nos está dando, pastor. Nos están escuchando en este momento en la Argentina. Mandamos saludos a la Iglesia de Dios, a la gente que sigue esa iglesia. Y bueno, se encontraban en el aeropuerto Viru, conocieron más de lo que hace Vástago de Dios, la función que tiene Vástago de Dios Bolivia aquí en Santa Cruz. Ellos son los pastores Marulla juntamente con su esposa, que también han pedido oración por su nación. Amén. Porque hay la fe, pero es inestable, dice. Hay, como le decía, esa sensibilidad en la fe. Y también piden oración por ellos, por su familia, sí, porque siguen de país en país, para que se pueda seguir lo que dice Pablo. Bien, lo que pasa es que hay, vamos a decir, está flojo el caso. Pero esto no sucedía ahora nomás. Esto viene de que Jesucristo vino y quiso establecer un pacto con los hombres ya a través de su sangre. Pero antes era lo mismo también. Y la gente no quería, recibían los milagros, recibían la sanación, recibían todo, pero no querían realmente el pacto con el Señor. Y es el pastor lo que está hablando de lo mismo. Está diciendo de que hay un desánimo en la iglesia, de que está floja la cosa. En todos lados está así. Acá en Bolivia también. Aunque les enseña uno la palabra a los siervos, muchas veces terminan afuera de la iglesia y terminan haciendo lo que ellos quieren. Hay muchas iglesias que tienen cantidad de personas, miles de personas, cantidad de personas, y usted haga un sondeo, verdaderamente, ¿quién está con Cristo? Saldrán pues unos 2 o 3 de ahí, ¿no? Que verdaderamente tienen una pasión por Cristo y mueren por la vida, dan su vida por Cristo.
y son fieles siervos que hacen en obediencia a todo lo que verdaderamente el pastor les dice que hagan, ¿no? Siempre y cuando sea bajo la luz del Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos da las promesas para establecer verdaderamente el reino de Dios acá en la tierra, ¿no? Y no desanimarnos. Antes la fe era más sólida, pastor, antes, cuando era niño. Porque este pastor que nos decía allá en la Argentina, no sé por qué las cosas han cambiado. Antes la fe era más estable. Ya, lo explico eso de nuevo un poquito más. Lo que pasa es que es de acuerdo a la vivencia. Por ejemplo, yo en chico viví, yo era católico y iba a la iglesia católica y lo que me decían ahí yo hacía, ¿no? Pero eso es una experiencia. Después cuando me hice cristiano, yo anhelaba conocer aún más todavía del Señor. Y vi personas que estaban con el gozo, vi personas que estaban con el deseo de servir y vi muchos niños que siguieron al Señor y ahora los veo grandes, pero ya se han apartado, ya no quieren. Eso también sucedía antes con Cristo, cuando hacía el llamado a los discípulos, a los apóstoles, también lo traicionaron. Mire, Judas estaba en medio de ellos y aparentemente era un hombre que llevaba la finanza y que lo traicionó al Señor. Entonces el mismo espíritu de Judas lo tenemos también por acá. De vez en cuando aparecen hermanos o siervos que quieren servir, pero de pronto algo pasó y chao, se fueron, hablaron mal para la iglesia, hablaron mal para el pastor y sucedieron también cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros para no llegar a esta instancia? Creer firmemente que Jesucristo nos justifica o justifica también a las personas, pero Él es el que establece el tiempo también, porque la voluntad que tiene sobre nosotros el Señor, hay una voluntad permisiva, dice, una voluntad que nos entregó. Ahora, si nosotros no oímos, no guardamos la palabra que verdaderamente debemos guardar y el consejo que nos dan nuestros pastores o nuestros guías, entonces vamos a terminar perdidos por la desobediencia, porque hay un espíritu de maldición que viene de rebelión, que viene de por años. Entonces eso va a operar en las iglesias. Entonces establecer el reino de los cielos en la tierra es verdaderamente llevar a Jesucristo en tu corazón, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Él es tu Señor y tu Salvador, aferrarte a Él hasta la muerte. Entonces esa es vamos a decirlo así, es la mejor religión que hay en el mundo, entregarse plenamente a Cristo y hasta que nosotros establezcamos un pacto con Él hasta el día en que vamos a ser llamados. Los pastores de otros países son sometidos a juicios, pastores. Acá también. Hay mucha situación de esta en el Palacio de Justicia. Nos han pedido oración, pastoras que de alguna forma están llegando con procesos. ¿Han pedido oración? Han pedido oración. No vamos a dar el nombre, pero sí hay un caso que, bueno, es de opinión pública, pero han pedido oración, están en el proceso, esperan salir como Dios lo mande. Y también el pedido del pastor de la Argentina. Queridos pastores Luis y Milka, queremos aprovechar este espacio para hacerles un pedido de oración por nosotros. Creemos que la oración tiene un valor muy grande. Amén. Y sentirnos respaldados con la oración del pueblo de Dios siempre es algo que valoramos mucho. Así que aprovechamos este vínculo para pedirles oración por mi esposa Sonia, por mí, para que Dios nos cuide en los viajes que hacemos. Amén. Para que nos dé gracia, sabiduría a donde vamos, para que nos guíen los 5 países a los que estamos sirviendo, y también bendiga a nuestros hijos que también están en la iglesia, en el ministerio, a sus esposas, a nuestra nieta. A la vez nosotros vamos a tenerlos presentes en nuestras oraciones, queridos pastores. Vamos a orar por ustedes, vamos a orar por la iglesia Vástago de Dios allí en Santa Cruz. Bueno, los pedidos de los pastores de la Argentina, pastores en estos momentos que también viven como todos los siervos, sí. Las personas sufren situaciones difíciles. Yo me sorprendí cuando vi muchos casos de estos, pero bueno, los que oran por nosotros también sufren persecución. La verdad, eso es iglesia. Perdón, el nombre del pastor, ¿cómo era? La pastora Sonia era su esposa. Nicolás Marulla y su esposa Sonia son de la Iglesia de Dios de la Argentina. Pastor Nicolás.
Bien, gracias, porque nosotros también necesitamos de las oraciones de ustedes y es pertinente este momento hablar del amor de Dios, porque eso es iglesia. El uno pedir oración, uno preocuparse por el otro. Y acá lo hacemos con mucho amor. Vamos a entregarle esta oración para el pueblo de Argentina, la ciudad de Argentina, y para los países donde van a direccionar su misión, los pastores Nicolás y la pastora Sonia y toda su familia. Que el Espíritu Santo los guíe, los cubra y lleven a cabo toda la obra hermosa que es del Señor. Que el Espíritu Santo les dé la sabiduría y las palabras para que haya muchas almas convertidas. Que el fuego del Señor los acompañe en todo su ser, y donde estén, esté lleno de la presencia del Señor. Gracias, Padre, porque en este momento queremos pedirte también por las personas que están delicadas, que están enfermas, y asimismo nos ponemos en unidad con la iglesia del pastor Nicolás, también la iglesia Vástago, para también orar por los enfermos. Así es, apóstol. De inmediatamente desde el hospital japonés nos reportan, hay una mamá joven que pide oración de sanidad para su hijita Arlette, de 4 meses. No le encuentran enfermedad. La niña tiembla, nos acaban de enviar la fotografía, es una hermosa niña, pero no le encuentran nada, pastor. Ella está temblando. Después William Mateo, de 5 años, herida en su pierna izquierda. Alison Mole, de 1 año, operación en los intestinos. Por este otro lado nos llega Arlette Dorocha, de 4 meses, mal del corazón. Rubí Tomichá, pancreatitis, de 11 años. Wow. Jones Jefferson, fiebre. Valentina Ortiz, coágulo en el cerebro, 5 años. William Mateo, herida en el pie, 5 años. Matías Rivero, fiebre muy alta. Darle Altierra Salvatierra, quiste en el intestino, con tan solo 8 años. Benigno Ballesteros, 62 años, sufre de estreñimiento. Padre, que tu Espíritu Santo, tu presencia, tu fuego, Señor, sea derramado sobre cada uno de ellos. Sobre esta niña que no le encuentra la enfermedad, Padre, ahora, Señor. Si no le encuentran, Señor, el caso de la enfermedad, Señor, yo declaro, Señor, libertad en ella. Que el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, entre sobre esta niña. Que establezca, Señor, en ella, Señor, tu Espíritu Santo. Ahora, que entre en ella. Establece, Señor, y regula todo su sangre, su ser, regula todo su sistema. Y la declaro sana y libre para que, Señor, no tenga dolencia, opresiones, persecuciones en su cuerpo. Padre, tócala ahora. Toca a estos niños también que están con problemas en los huesos. Toca a estos niños que tienen pancreatitis. Toca a estos enfermos, Señor. Llévate, Señor, toda enfermedad. La sangre de Cristo tiene poder, y el fuego de tu Espíritu Santo ahora entra y se lleva toda enfermedad. Padre, a través de las redes, a través de estas cámaras, Señor, yo declaro que tú eres un Dios poderoso, un Dios de misericordia y un Dios que escucha nuestra oración y que levanta al que está caído. Señor, ministra, Señor, al que esté enfermo ahí en los hospitales. Sabemos que hay mucha necesidad, Señor, pero tu amor perdura para siempre. Tu misericordia, Señor, habita ahí, Señor, en tu corazón, y entrega, Señor, al necesitado y al que está buscando, Señor. Cubre, Señor, al extranjero y cubre, Señor, su camino. Y empieza el Señor a moverse ahora el fuego del Espíritu Santo en cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo declaramos libertad, declaramos sanidad, que nada de lo que está ahí ahora se queda. Declaramos sano a los enfermos, sano a los que están escuchando ahora, y a los que han pedido oración, Señor, de protección. Queda, Señor, libre por la sangre de Cristo. Amén.